Bienvenidos a esta edición especial de Una semana en el mundo de France 24 y muchas gracias nuevamente por elegirnos. Una semana en la que a esta hora ya deben saber, a la convulsión global se sumó la nueva ofensiva de Israel contra Irán. Un ataque que el gobierno israelí defiende como preventivo, mientras lo enmarca en la legítima defensa. Un discurso, al menos en apariencia, contradictorio, detrás de una escalada bélica de futuro a esta hora incierto. Para el análisis contamos con Rafael Piñeros, aquí en el estudio de France 24, una vez más, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña nuestra corresponsal en Washington, D.C., la conocen de sobras, Natalia Cabrera, desde la capital de Estados Unidos. Contamos hoy con Juan Belikov, él es analista de política y seguridad internacional y se une a la conversación desde Valencia, España. Finalmente, también volvemos a contar con Ignacio Montes de Oca, él es analista en seguridad internacional, escritor y periodista. Rafael, Natalia, Juan, Ignacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24 para este complejo análisis de un complejo panorama internacional. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben, que pueden volver a recuperar este episodio y todos los programas de France 24 a través de nuestra página web y nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a repetir Una semana en el mundo a través del formato de audio, a través de las principales plataformas de streaming, son las que están viendo en estos momentos aquí en sus pantallas. Ahora sí, empecemos en Medio Oriente, que es escenario de un enfrentamiento abierto entre potencias regionales. Recapitulemos: a 2 días de una nueva ronda de diálogos entre Washington y Teherán para lograr eventualmente un nuevo acuerdo nuclear. En la madrugada de este viernes, Israel ha lanzado una ofensiva aérea contra el territorio iraní, su población y su ejército, dirigida en principio a devastar el programa nuclear de Irán y a prevenir un nuevo genocidio contra el pueblo israelí. Así lo defendía Benjamin Netanyahu. Israel lanzó la Operación León Naciente, una operación militar dirigida a contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante los días que sean necesarios para eliminarla. Durante décadas, los tiranos de Teherán han instado descaradamente y abiertamente a la destrucción de Israel. Han respaldado su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares. Este es un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel. Hace 80 años, el pueblo judío fue víctima de un holocausto perpetrado por el régimen nazi. Hoy, el Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear perpetrado por el régimen iraní. Como primer ministro, lo he dejado claro una y otra vez. Israel jamás permitirá que quienes piden nuestra aniquilación desarrollen los medios para lograr ese objetivo. Bien, mientras las víctimas civiles se cuentan por decenas en Irán, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que este no es un ataque contra el pueblo iraní, sino contra el régimen que los oprime, y llamó a los iraníes, de hecho, a levantarse contra su gobierno. Así respondió el ayatolá Ali Jamenei. El régimen sionista cometió un grave error, actuó mal y, por la voluntad de Dios, las consecuencias lo llevarán a la ruina. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas y los funcionarios del país y todos los sectores del pueblo las respaldan firmemente. Sin duda, la vida se les amargará. No deben pensar que con un solo golpe se acabó. Ellos empezaron esto y desencadenaron una guerra. No permitiremos que salgan ilesos del gran crimen que han cometido. Sin duda, las Fuerzas Armadas de la República Islámica asestarán duros golpes a este malvado enemigo. La nación apoya y respalda a las Fuerzas Armadas y la República Islámica. Y si Dios quiere, vencerá al régimen sionista. Bien, este era el discurso del líder supremo de Irán antes de este primer ataque en represalia contra Israel. Antes de empezar a analizar todo lo que está en juego en este panorama, les pido a cada uno de ustedes que en 2 palabras comente lo que considere que está en juego ante esta hora tan grave y tan preocupante. Rafael, empiezo contigo ya que estás aquí. Una escalada mayor sería la forma de entenderlo, porque es preocupante la manera en la cual los actores
están dispuestos a utilizar la fuerza y el contraataque frente a la respuesta del primero. Pues es un tema, sin lugar a dudas, el futuro, ¿no?, de esta escalada que tocaremos en este espacio. Ignacio, te pregunto tu opinión. Creo que lo que está en juego es si el conflicto va a seguir por vías convencionales o va a tener un capítulo en el futuro que sea atómico. Natalia, desde Washington, ¿cómo lo ves? Aquí sería la reputación del presidente Donald Trump como esta persona que tiene la capacidad para lograr estos acuerdos que prometió. Juan, para terminar esta primera ronda. Bueno, básicamente son dos gobiernos, dos regímenes que se deslegitiman mutuamente, no se reconocen y en realidad los dos buscan la desaparición del otro. En un caso, Israel busca la desaparición del régimen actual iraní, mientras Irán, el régimen actual Irán, pretende la desaparición del Estado de Israel. Bien, todos estos elementos, como decíamos, los vamos a ir comentando. El elemento nuclear, las negociaciones entre Washington y Teherán, que ahora mismo parece que han saltado por los aires, la relación entre el actual régimen de Irán y de Israel. Bien, quiero empezar hablando del derecho internacional, porque, como decíamos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señalaba que esta es una acción preventiva enmarcada en el derecho a la legítima defensa. ¿Cómo se entiende esto en el derecho internacional, Rafael? Bien. El derecho a la legítima defensa tiene que ser demostrado de manera casi explícita y tácita. Es decir, Israel tendría que demostrar que había un intento de bombardeo o un intento de ataque directo por parte de Irán con el objetivo casi que inmediato de darle esa respuesta. Pero si bien hay una seria amenaza por parte del régimen de los ayatolás sobre el Estado de Israel, es muy difícil demostrar que hubiese planeado y planificado un ataque directo al Estado de Israel y que esa acción de que estuviera prácticamente a pocos minutos de llevarse a cabo llevara a una respuesta por parte del régimen de Israel. Es un recurso jurídico, pero es un recurso muy difícil de invocar porque se tiene que demostrar casi in situ que va a ser atacado un Estado con el propósito de invocarlo a la luz del derecho internacional. Entonces, en este momento estaría en el marco legal adecuado Israel por haber invocado este derecho a la legítima defensa, Juan. No, yo creo que el derecho es absolutamente aleatorio en este caso, justifica acciones decididas con anterioridad, es decir, hay objetivos estratégicos y después se busca justificarlo, justificaciones forzadas en todos los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende, Ignacio, que no haya habido una condena internacional ante estos ataques? Por condena internacional me refiero a condena, en este caso, de las potencias occidentales. Hemos visto a Emmanuel Macron defender las acciones de Israel, por ejemplo, y señalar a Irán como desestabilizador de la región. Lo que sucede es que todo depende de los datos, más allá de las especulaciones. Unos días antes del ataque, la OIEA, o sea, el Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas, había denunciado a Irán por no permitir el monitoreo, pero antes de eso había indicado que Irán estaba a días de lograr completar el ciclo como para construir una ojiva atómica, su primera ojiva atómica. Es más, sobre la base de la cantidad de uranio enriquecido al 60%, estimaba que estaba a punto de lograr el equivalente a 8 ojivas nucleares, o lo que se necesita para fabricar 8 ojivas nucleares. Entonces, estos son los hechos sobre los que se fundamenta el apuro. Y el segundo elemento, que va más allá de lo legal, tiene que ver con lo político, es que Estados Unidos e Irán estaban embarcados en negociaciones en donde Estados Unidos le pedía a Israel que postergara el ataque, e Israel juzgó, de acuerdo a su seguridad, que esa dilación, ese tiempo que se perdía, era el que buscaba Irán para anunciar que ya tenía una ojiva nuclear, con lo cual quedaba roto el equilibrio de Medio Oriente y
Irán, que es una nación que prometió destruir a Israel, tendría una bomba atómica, pero no es un caso análogo al de Israel, porque Israel no prometió destruir Irán, y así se entiende un poco mejor la urgencia, el momento, la oportunidad, pero también el ambiente político en el que se produce este ataque. Bien, sí, Rafael, adelante. Yo creo que respecto a lo que dice el invitado, es importante justamente el timing. Viene una declaración muy fuerte del Organismo Internacional de la Energía Atómica que alerta y genera una preocupación. Y creo que el cálculo de Teherán era aumentar y acelerar su programa de enriquecimiento de uranio, nos va a dar un seguro en la negociación. ¿Y cuál es el seguro en la negociación? Asumía tal vez el régimen de Teherán que al tener una bomba o al tener la posibilidad de fabricarla, iba a haber un factor de disuasión. Obviamente eso iba a estimular otro tipo de respuestas que es las que está tomando Israel. Israel no tiene por qué esperar, según el gobierno de Israel, a que Irán tenga una bomba, sino que te debe atacar antes. Y ahí tal vez está la justificación de por qué ese ataque preventivo, porque obviamente hay una preocupación histórica entre dos regímenes que están en conflicto en la región. Claro, pero antes de avanzar en este momento de las conversaciones con Estados Unidos, Juan, por ejemplo, le planteo el siguiente escenario. ¿Cómo vería la comunidad internacional? Lamentablemente, cuando decimos en este caso comunidad internacional, estamos siendo muy reduccionistas porque nos referimos a las potencias occidentales, que Rusia alegara que se siente amenazada por la OTAN y por su apoyo a Ucrania para atacar a uno de estos países. Bueno, acá el problema está en la percepción de una amenaza existencial que tienen los países y que habilitan acciones difícilmente justificadas con el derecho internacional, porque en este último periodo parece que el derecho internacional pasó a ser irrelevante. Las acciones se justifican ex post. Esto no es nuevo, aparecieron los aparecen contratistas, es decir, hay una serie de muchos bypass del régimen, del sistema internacional tradicional que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial, que se fue rompiendo de a poco. Para dar un ejemplo, el reconocimiento de la declaración unilateral de la independencia de Kosovo fue un momento crítico que abrió el camino a muchas otras cosas. Y acá entra este elemento de juego. Cuando hay una percepción de una amenaza existencial, los países avanzan en generar situaciones que eviten que el otro pueda avanzar aún más. En el caso de Rusia, que usted acaba de mencionar, Ucrania, aliándose a la OTAN, pondría los misiles tácticos, ya no solamente los estratégicos, en la frontera misma de Rusia, lo cual era inaceptable para Rusia. En el caso de Israel, Irán pasaba exactamente lo mismo, como recién se mencionó, el hecho de que Irán estuviera cada vez más cerca, dilatando negociaciones con Estados Unidos, de llegar a tener ojivas nucleares, fuerza a que Israel, que tiene una posición distinta, porque la amenaza existencial que siente Israel en relación al armamento nuclear de Irán es distinto al que siente Estados Unidos, se vea compelido a actuar para evitar ese avance, ¿no? Y ahí es donde el interés nacional se pone por delante del derecho internacional, que después se ve como justifica todo lo demás, ¿no? Y, Rafael, ¿cómo, digamos, se entiende que Israel, que es la única potencia nuclear en Medio Oriente y que no forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, esté reclamando o esté tan, digamos, desde hace décadas, ¿no?, obsesionado con que Irán no consiga el arma nuclear, mientras este armamento desde la Segunda Guerra Mundial, al menos hasta el momento, ha sido una cuestión disuasoria? ¿Cómo lo podría utilizar Irán contra Israel en el plano disuasorio? Yo creo que, en efecto, es la amenaza existencial identificada por Israel desde hace décadas, como tú lo señalas. Y en ese sentido, para Israel es impensable que el régimen de los ayatolás, un régimen clerical, un régimen que en distintos momentos ha demostrado la intención de apoyar milicias y grupos proxy con la intención de atacar Israel, de debilitar a Israel y de llevar ataques cibernéticos o a otras instalaciones en la región, pues tenga la posibilidad de... Pero ahora mismo, Ignacio, estamos presenciando la reacción de Irán, la represalia ante los ataques israelíes. Esto es
todo el nivel de violencia que puede lanzar Irán contra Israel? ¿Es la máxima amenaza que puede suponer para el Estado israelí? Irán tiene dos armas muy poderosas. Una es el arma convencional, que en las últimas 24 horas lo vimos, con misiles que han logrado inclusive penetrar las defensas, las famosísimas defensas, el Iron Dome y las defensas superiores de Israel. Pero tiene una segunda arma que ya la ha puesto en juego desde el 7 de octubre, que son sus proxies y los grupos terroristas. Precisamente por ser argentino puedo explicar que también un arma que tiene Irán, son grupos como Hezbollah. En Argentina han atacado en el 1992 y 1994, y eso también no es solamente contra el Estado de Israel, sino contra los judíos en general. Entonces, no ha mostrado todavía todo su poderío, todavía puede causarle mucho más daño, no solamente a Israel, sino también a los judíos, y en ese trámite alcanzar a otros países. Así que no estamos hablando solamente del ataque de hoy. Estamos hablando de un conflicto que es muchísimo más complejo. Sin lugar a dudas, por parte y parte es un conflicto que se remonta décadas atrás. Por eso les pido que en este programa nos centremos en lo que está pasando en este momento, porque si no, no vamos a dar abasto. Natalia, te pregunto, ha salido en todos los comentarios que el timing de este ataque de Israel contra Irán, si bien ustedes han comentado que se debe a que Israel podía percibir que la amenaza iraní era creciente, se da justamente 2 días antes de la sexta ronda de negociaciones para un nuevo pacto nuclear entre Washington y Teherán. ¿Cómo se ve esto por parte de la administración estadounidense? Sí, específicamente además hay otro timing, otra fecha, que era que el presidente Donald Trump había dado una fecha de 60 días para que Irán llegara a un acuerdo en estas negociaciones. Estas iniciaron el 12 de abril, entonces con lo cual pues el 12 de junio prácticamente se cumplieron estos 60 días y adicionalmente pues el presidente Donald Trump había sostenido una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esta misma semana, en la que obviamente según los análisis de expertos y según lo que estamos viendo también por las órdenes de evacuación que dio a sus empleados en las embajadas en Irak, en Bahrein y en Kuwait, y adicionalmente también había mandado el Departamento de Estado una advertencia a los empleados estadounidenses en Israel de permanecer en Tel Aviv o en Jerusalén por seguridad, que Estados Unidos tenía conocimiento de que esto iba a pasar. Y lo que también vemos es como que el presidente Donald Trump había intentado darle un margen de espera a estas negociaciones, pero al ver que no estaban avanzando como él quería, porque Irán justamente no le dio el visto bueno a este borrador que había propuesto Estados Unidos para el acuerdo, y que justamente este fin de semana se suponía que Teherán iba a presentar su respuesta, su contrapropuesta a esta propuesta justamente que hizo el presidente Donald Trump. Entonces todos estos esfuerzos pues quedan prácticamente por un lado pausados, porque es prácticamente evidente que durante esta conversación que sostuvieron el primer ministro de Israel y el presidente Donald Trump, evidentemente se discutió estos ataques, si bien también el mismo presidente Donald Trump dijo que él ya tenía conocimiento de esto, y luego también, o previamente mejor, Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo que justamente no había participación de Estados Unidos como tal, pero pues también hay que recordar que Estados Unidos ha financiado militarmente a Israel con alrededor de 19 mil millones de dólares en 2023 a 2024, y adicionalmente, de hecho, durante la administración de Joe Biden también se firmaron millonarios acuerdos de venta de armas que, si bien no se entregaron inmediatamente y van aproximadamente hasta el 2050, pues son acuerdos que están vigentes. Natalia, precisamente ya que mencionas la administración de Joe Biden, es evidente que la política de apoyo incondicional a Israel se mantuvo durante los años demócratas, pero parecía por lo menos que la administración Biden había conseguido un poco frenar una ofensiva israelí a gran escala contra Irán. Y ahora la pregunta que creo que se hace gran parte del mundo es ¿qué va a hacer Estados Unidos en este caso? Si va a apoyar militarmente a Israel frente a Irán. Cuéntanos cuáles son las opiniones en la administración.
Y justamente creo yo de aquí en Estados Unidos que justamente esa es la misma pregunta que se está haciendo el presidente Donald Trump. Él está caminando en la cuerda floja tanto dentro de su partido, dentro de su propio gabinete, que hay figuras como el vicepresidente J.D. Vance que no están de acuerdo con la intervención militar de Estados Unidos en el extranjero, y hay otras personas dentro del partido republicano, los senadores, como por ejemplo el senador Lindsey Graham, que apoyan de línea dura a Israel y están diciendo que este es justamente una oportunidad para que Estados Unidos también lleve a cabo un ataque que justamente destruya por completo el programa nuclear iraní. Entonces el presidente está estudiando estas opciones, también tiene sobre la mesa este desfile militar que también busca mostrar el poderío de Estados Unidos, toda esta inversión que hacen en defensa, que es alrededor de 997 mil millones de dólares en 2024 solamente, para lo que nos decía un portavoz del Partido Republicano con el que conversamos, es que justamente lo que quiere mostrar es que tiene el poder militar para usarlo para presionar si no se llevan a cabo las cosas que el presidente Donald Trump quiere, como era este acuerdo nuclear, y que pues permanecen a pesar de todo tratando de llevarlo a las vías diplomáticas, con el presidente hablando con los medios esta mañana y diciendo que lo que quiere es que se sienten de todas maneras a negociar antes de que sea demasiado tarde, y pues obviamente diciendo que ya prácticamente todas las personas con las que habían negociado hasta este momento están muertas. Yo creo que en la región el presidente y la administración estadounidense por primera vez se encuentran entre la espada y la pared. Miran a un lado y ven un aliado que no se puede contener. A Israel hoy no lo contiene Estados Unidos. Yo no creo que lo contenga ni siquiera el presidente Donald Trump. Y eso es preocupante, porque todo Estado debe tener unos límites. Si no es el derecho internacional, debe ser la política, y debe ser incluso hasta los más cercanos que le digan stop. Y creo que eso no está pasando hoy. Pero mira al otro lado, y las negociaciones hoy las tiene encalladas en distintos frentes. No es solo que no avance un acuerdo con Irán, es que tampoco avanza una solución en Rusia y Ucrania, es que tampoco se detiene la crisis humanitaria. Lo único que hoy, casi 6 meses después de administración, tiene para mostrar Donald Trump es que se redujo el paso de personas de manera irregular por la frontera. Pero en términos de política exterior no ha hecho nada. Entonces creo que por primera vez, a pesar de que su discurso es agresivo y beligerante, él no tiene hoy un logro que mostrar de manera fácil y de manera rápida. Y pues en relación justo a lo que comenta Rafael y lo que señalaba Natalia, Natalia, perdona, ¿tienes algo que quieras mencionar rápidamente? Que estoy completamente de acuerdo. Eso es justamente lo que decía al principio de la reputación. El presidente no ha podido lograr este acuerdo entre Rusia y Ucrania en 24 horas, tampoco el fin de la guerra en Gaza, entonces está urgido de mostrar resultados en alguno de los frentes en política internacional. Pues en este contexto y en esta necesidad, Juan, no sé si consideras que la administración estadounidense, así como los países europeos, pueden ver el momento de sumarse un poco a la inercia de que Israel acabe por tumbar al gobierno de los ayatolás en Irán. Bueno, yo diría que la Unión Europea no está en condiciones en este momento, por sus discrepancias internas y por todo lo que supone el conflicto de Ucrania, de tener un protagonismo en primera línea en esto. En cuanto a Washington, Estados Unidos y particularmente la administración Trump, coincido en que hay una división interna de cuál debe ser el grado de involucramiento en el tema. Lo que parece claro por el momento es que Trump optó por no participar de la fase ofensiva de Israel, pero sí participará militarmente en la fase defensiva, y creo que de hecho ya lo ha hecho. Ha ocurrido en los ataques anteriores del año pasado, probablemente haya acontecido de nuevo en esta oportunidad, donde parte de los misiles y de los drones atacantes por parte de Irán han sido interceptados por unidades norteamericanas desplegadas en distintos lugares del territorio o con equipamiento militar norteamericano desplegado en el territorio. Esto creo que definitivamente es un hecho. Pero hay más en todo esto. El problema es que hay una diferencia de percepción entre Tel Aviv o Jerusalén y Washington. La postura de Israel es: hay que ponerle un fin a este problema. Y el fin quiere decir una paz definitiva donde no se pueda avanzar más, es decir, parar el proceso.
En cambio, lo otro, la alternativa que propone Washington es hacer una pausa, una tregua, pero una tregua que le permite a Irán seguir ganando tiempo y seguir avanzando secretamente su exploración. Se mencionó recién el informe de Grossi, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que denunciaba claramente que Irán estaba ocultando parte de su programa nuclear a pesar de los compromisos asumidos porque detectó partículas radioactivas en lugares donde no debieron haber estado. Y esto definitivamente marca que Irán sigue jugando este juego y esto es precisamente lo que disparó la reacción israelí que dice acá no se puede seguir con esto hay que pararlo ya. El punto es que Israel no dispone del equipamiento bélico necesario para destruir los laboratorios porque están en búnkeres a profundidad superior a 40 metros bajo tierra. Sí. Estados Unidos sí tiene esa tecnología y podría suministrarla. Lo que está en discusión en este momento es si esa tecnología se va a transferir o no y si se doblega al gobierno de Irán antes de llegar a esa instancia o no. Este es el punto de discrepancia más serio, ¿no? Efectivamente, esta es la duda si Israel se conformaría con atacar, devastar las instalaciones nucleares iraníes, que, como decíamos, las pruebas de este enriquecimiento de uranio son opacas, o si el objetivo definitivo sería acabar con el gobierno de los ayatolás. Y si bien no tendría la cierta tecnología militar que requeriría de Estados Unidos, lo que ha demostrado este ataque es una infiltración de inteligencia a unos niveles que no conocíamos hasta el momento. Entonces, Ignacio, te pregunto si en base a esta inteligencia que ha demostrado Israel, que conocía, por ejemplo, el protocolo de del ejército, ¿no?, iraní, que se reunieron los principales líderes de la Guardia Revolucionaria de la Fuerza Aérea en un búnker que Israel conocía cuando lanzaron las primeras alertas de ataque y precisamente en este búnker atacaron. ¿No podría Israel saber también cuál es el paradero del ayatolá? Sí, lo que sucede es que recordemos que es la República Islámica de Irán. Asesinar al máximo líder religioso no solamente tendría una importancia, implicaría ponerse en contra al pueblo de Irán en un momento en que no está en las mejores relaciones con su gobierno, sino que también sería una afrenta para el Islam, más allá de la diferencia entre chiitas y sunitas. Llevar al plano religioso un conflicto por el plan nuclear no sería lo más recomendable cuando en este momento, por todo lo que decían antes, Israel está escaso de aliados. Europa se aleja y está pensando en la idea de reconocer al Estado palestino, en el caso de Francia, por ejemplo, o Estados Unidos está especulando con sus propios intereses una negociación para controlar un plan que Israel quiere anular. Los países sunitas inclusive no quieren que Irán tenga la bomba, pero tampoco quieren que haya un conflicto que corte el flujo de petróleo por el Golfo Pérsico. Es decir, Israel en este momento está demasiado sola como para convertir esto en un conflicto religioso. Y cierro con esto. Nunca hay que olvidar que se trata de unos pocos millones de judíos frente a 900 millones de musulmanes y lo peor que podría pasar es que se derive en una lucha solamente religiosa. Claro, y sin embargo lo que vemos es que Netanyahu cada vez recurre más a este discurso religioso, ¿no?, y a invocar el Antiguo Testamento para defender la ocupación de los territorios palestinos. Rafael, a tu parecer, ¿cuál es el objetivo último de Israel al lanzar esta ofensiva? ¿Quiere que se va a quedar tranquilo devastando algunas instalaciones nucleares, haciendo retroceder a Irán en el proceso de enriquecimiento de uranio? ¿O cuál es el objetivo? Yo creo que por el momento es difícil de determinar cuál es su objetivo central. Tú decías que si la inteligencia de Israel no sabe dónde está el ayatolá, por supuesto que sabe dónde está, por supuesto que sabe seguir sus pasos, pero no estoy seguro si la muerte del ayatolá sea suficiente para eliminar por completo el régimen en este momento particular, como lo señalaban los compañeros. Y al mismo tiempo creo que puede seguir demostrando
porque esto no se trata de ganarlo en el más corto plazo, sino de mirar cómo estratégicamente sigue evolucionando una región que tiene múltiples vectores abiertos y que no se pueden cerrar todos de un solo, o sea, con una sola operación. Entonces, demuestra que puede seguir atacando flancos nucleares y militares, demuestra que puede seguir afectando la línea de mando y por lo tanto Irán tiene que seguir reemplazando a altos miembros de las fuerzas militares y por supuesto a científicos que no tiene cómo reemplazar y por lo tanto creo que por el momento seguirá demostrando esa capacidad. Yo tengo la precisión y puedo seguir defendiéndome a pesar de que hoy parece que el domo de hierro no funcionó al 100%. Entonces, en ese sentido, no tiene por qué demostrar más allá de lo que está haciendo ahorita. Puede seguir haciendo este tipo de ataques porque en la región no hay nadie que se le esté oponiendo en este momento y sabe y es consciente de que la vía militar, si bien le puede seguir dando resultados, no es la única forma o no es la forma necesaria para terminar todos los frentes que tiene abierto en este momento. Y, sin embargo, el propio gobierno israelí ha señalado que el régimen, así lo llaman, ¿no?, de Irán nunca ha estado más debilitado que ahora mismo. Y Irán es el enemigo declarado también de Israel y de Estados Unidos. Juan, ¿coincides en que no utilizará Israel este momento para intentar acertar un golpe definitivo al gobierno iraní? Bueno, en realidad el objetivo es acabar con el régimen. Acabar con el ayatolá no acaba con el régimen porque hay mecanismos de sucesión, con lo cual eso no resuelve el problema. Lo que sí es cierto es que Israel tiene una posición de fuerza bastante avanzada porque por lo pronto demostró poder vencer a los proxies de Irán, con lo cual directamente decidió enfrentar a Irán. E Irán entiende que está en un momento también existencial el régimen porque si Israel avanza en este territorio, efectivamente podría minar la legitimidad del régimen iraní y eso sí acabaría con ellos. Pero coincido con mi colega de Buenos Aires en que acabar con el ayatolá físicamente no resuelve el problema porque no termina el régimen de los ayatolás. Terminaría con un ayatolá, pero no con el régimen. Y por el contrario, sí generaría un nuevo mártir que en la cultura de la región solamente enardecería y complicaría el sistema innecesariamente, ¿no? Entonces, es un poco más sofisticado que meramente eso. Y en tu opinión, ¿cuál sería la sofisticación necesaria para acabar con el régimen completo de los ayatolás? Básicamente lograr su deslegitimación, demostrar que no son capaces de gobernar, no son capaces de llegar a una paz razonable, no son capaces de la virtud de aquello que considera virtuoso el Islam. Este régimen es un régimen agresivo, no pacifista como predica el Islam, como cualquier religión, y por lo tanto no es apto para continuar. Por otro lado, la realidad es que ese régimen, el régimen de los ayatolás, no Irán, recordemos que hasta que fue derrocado el Reza Pahlavi, Irán, el gobierno de Irán, el gobierno persa tenía muy buenas relaciones con Israel, más o menos encubiertas, pero claro, en este momento es modificar eso y apelar a la tradicional postura más prooccidental que Irán tenía históricamente hasta que llegó el régimen de los ayatolás. Los ayatolás no son capaces de alimentar a su gente, mantenerla sana, viven solamente del petróleo y en este momento las sanciones los tienen aislados. Y además es un régimen ofensivo. Entonces, demostrar que la guerra no le sirve al pueblo iraní podría deslegitimar al régimen de los ayatolás y acabar con ese problema. Veremos si hay algún movimiento por parte del pueblo iraní y qué prefieren, ¿no? Ignacio, se nos está acabando el tiempo, pero hablando de la legitimación de cara a la población de un gobierno, ¿consideras que la situación actual de Benjamin Netanyahu, que ha estado enfrentando un voto en el Parlamento que casi disuelve la Knesset y fuerza la convocatoria de elecciones por todo el motivo del llamado al ejército de los judíos ultraortodoxos, así como las protestas que crecen dentro de Israel, ¿tiene alguna relación con que haya lanzado esta ofensiva en este momento también?
Absolutamente, y tiene que ver con tu comentario. Esto de la construcción del Gran Israel es un producto político para tratar de mantener cerca a esa derecha extrema, o si se quiere, esa derecha supremacista, que lo apoya en contra de los grupos que prefieren no llevar la guerra mucho más allá, que la guerra tenga un fin. Y me gustaría poner un punto para pensar. En los ataques que ordenó Netanyahu, no ordenó atacar el principal punto del plan nuclear iraní, que es la central atómica de Bushehr. Es decir, también Netanyahu sabe que ha llegado a un límite muy extremo, pero también ha demostrado que quiere negociar más allá de que se haya expresado con ataques. Si no tocó Bushehr, no está tan dispuesto a terminar por ahora con el plan nuclear de Irán. ¿Y qué quiere negociar exactamente? Además, yo creo que en la región, para seguir con ese comentario que me parece muy pertinente, tú ahorita señalabas que es el momento de mayor debilidad del régimen. Sí, pero es que en el momento de mayor debilidad puede ser más peligroso porque un desastre nuclear, la salida de material a el espacio o al aire podría generar una situación muy compleja. Y aquí lo que hemos visto son respuestas muy puntuales y específicas, tanto de Israel hacia Irán como de Irán hacia Israel. No ha habido una ampliación del teatro de operaciones, sino que sigue siendo un ataque directo entre los dos. Por lo tanto, y otra cosa que quería señalar, ¿cómo se caen los regímenes? ¿O por arriba o por abajo? Es decir, la presión o de los militares, que no va a pasar, es muy poco probable que los militares decidan tomar una acción frente a las autoridades religiosas o la población. Y tal vez los ataques lo que buscan es instigar eso, ¿no? Es decir, que nuevamente la población, recordemos que Irán es un país de revoluciones y por lo tanto, si la gente se moviliza y si hubiese una movilización tal que llevara a poner en riesgo esa legitimidad y esa capacidad que todavía tiene el régimen de poner orden a nivel interno en Irán, ahí la cosa podría cambiar. El problema es que esa situación todavía no se da porque la población a través de los años también es consciente de que Irán se tiene que defender. ¿Y de quién se tiene que defender? De quienes lo atacan. ¿Y quiénes lo atacan? Estados Unidos e Israel. Bien, con este comentario, Rafael, y con el panorama más abierto que nunca, tenemos que cerrar este espacio de análisis. Nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco muchísimo Juan, Ignacio, Rafael y Natalia, que ha tenido que desconectarse porque estaba lloviendo ahí en Washington, D.C., se le estaban empapando los equipos, pero desde aquí le agradecemos muchísimo también a su participación en este programa. Tendremos, por suerte o por desgracia, seguro otra ocasión para seguir con este análisis y ver también cómo toda esta situación afecta a la población palestina. El agradecimiento también es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que, como siempre, hace posible esta y todas las emisiones de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención.